Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos aprendiendo con los milagros del Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver el milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 7, desde el versículo 11 al 17. Después que Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: "No llores". Luego se acercó al féretro y la tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: "Joven, a ti te digo, levántate". En ese momento, el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El miedo se apoderó de todos y unos alababan a Dios y decían: "Un gran profeta se ha levantado entre nosotros", y otros más decían: "Dios ha venido a ayudar a su pueblo". Y la fama de Jesús se difundió por toda Judea y por toda la región vecina. Según el Evangelio de Lucas, este milagro acontece inmediatamente después de la curación del siervo del centurión, aquel que le dijo a Jesús de Nazaret: "Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Más bien, di la palabra y mi criado será sanado". Este milagro se produjo a cierta distancia y la relación es de un superior a un empleado. El milagro que acabamos de leerlo lo vemos en este momento que sucede con una aproximación indudable, y la relación es de una madre hacia un hijo. En los dos milagros vemos que fue un hecho de forma natural y simple. Ese día había dos grupos distintos que iban por dos caminos diferentes. En un grupo había vida. Todos los que estaban ahí mostraban la alegría de vivir. Seguían a Jesús. Ese día parecía como cualquier otro. Quizás algunos todavía estaban pensando en lo que sucedió en Cafarnaúm. Tal vez recordaban las palabras que dijo el Señor en relación al centurión, que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. El texto también nos dice que iba a una ciudad llamada Naín. Lo interesante de esto es que es la única vez que esta ciudad es mencionada. Naín no era una ciudad importante. Según unos estudios, estaba situada a unos 12 kilómetros de Cafarnaúm y no sabemos de ningún discípulo que viviera allí. En el otro grupo había tristeza y dolor. Imaginémonos esa situación. Tal vez se oía el llanto desgarrador de aquellos que habían perdido un ser querido. Tal vez había instrumentos y cantos que intensificaban la tristeza de todos los que acompañaban a esa mujer. Ella, toda vestida de luto por el duelo que una vez más desolaba su corazón. Y había perdido a su esposo, pero tenía el consuelo de tener por lo menos un hijo. Ese hijo único que ahora ya no estaba más con ella. No sabemos cuál fue el motivo de la muerte de ese hijo, pero esto no es lo importante que tenemos que saber. Lo importante que debemos saber es que el Señor Jesucristo puede hacer el milagro independientemente del caso que sea. Puede ser enfermedad, economía, matrimonial, trabajo, hijos, padres, etc. Observemos con cuidado que lo que nos dice este texto, que iban con él muchos de sus discípulos. No nos dice que iban todos, y quizás esto explica el hecho de que este mensaje no esté específicamente narrado en ningún otro evangelio. Ahora preguntémonos, ¿cómo es posible que Dios permita que a ciertas personas le pasen tantas cosas? Tal vez es la pregunta que se hacía la multitud que acompañaba a esta mujer. No sabemos cuánto tiempo tenía la viuda desde la penosa pérdida de su marido. Sin embargo, ahora ha pasado lo que tal vez nunca habría pensado su madre: la muerte de su hijo. ¿Por qué Dios permite que estas cosas sucedan? ¿Por qué Dios permite que algunas personas sufran tanto? La respuesta de estas preguntas la encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Miremosla, por favor.
Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se compararán con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Para mí es maravilloso ver cómo Dios obra de una manera increíble y que está absolutamente por encima de nuestra capacidad de entender. En el versículo 12, el Señor nos está dejando una gran enseñanza de la oportunidad que tenemos todos nosotros cuando nos permite acompañar a los que sufren una pérdida como esta mujer. Ese es el momento que podemos dar una palabra de consolación efectiva cuando lo hacemos guiados y bajo la dependencia absoluta del Espíritu Santo. Según la tradición local de ese tiempo, se enterraba al muerto el mismo día que fallecía. No sabemos si la muerte fue inesperada. Tal vez este joven estaba enfermo y día a día su condición empeoraba hasta el momento que murió. El texto bíblico nos dice que un gran número de personas seguía al Señor y que otra multitud acompañaba a la viuda al cementerio, mostrándole solidaridad. En el versículo 13, de pronto aconteció algo inesperado, nunca antes ocurrido en esa ciudad. Alguien se acerca a la mujer y le dice, no llores. Estas palabras son maravillosas. ¿Qué es lo que el Señor Jesús vio en esta mujer? Tal vez vio a una mujer con los ojos hinchados de tanto llorar por la muerte de su único hijo. Vio tal vez a una mujer con ropas de luto que indicaban el dolor en su corazón. Tal vez vio el rostro de esta mujer que mostraba la aflicción, la pena y el desconsuelo por la pérdida de su único hijo. Cada uno de la multitud que le acompañaba podría haberle dicho, lo siento mucho. Pero aquí aparece aquel que tenía la autoridad divina de decir, no llores. Y al decir estas palabras, vemos que el Señor Jesucristo se compadeció de ella. Notemos que no hay una petición de parte de ella para que el milagro se produjera. Parecería que el dolor era tan profundo que sus labios no emiten ninguna palabra. Doy gracias a Dios por permitirnos compartir con todos ustedes estos devocionales diariamente, ya que nos hacen recordar lo que el Señor Jesucristo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. A veces hizo milagros con respuesta al pedido de la propia persona. Por ejemplo, el ciego Bartimeo que clamaba con insistencia, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. También lo hizo milagros respondiendo al ruego de otras personas. Por ejemplo, ya hemos mencionado el siervo del centurión, ¿verdad? También vemos el caso del paralítico que fue llevado por otros hombres delante del Señor. Y la Escritura nos dice que el Señor Jesús vio la fe de ellos. Pero aquí hay uno de los tantos casos en que el milagro de misericordia se hizo sin que la persona o el familiar lo solicitara. De esta mujer no sabemos nada, pero el Señor Jesús es muy misericordioso. Jesucristo es quien toma la iniciativa, quien primero se dirige hacia nosotros. Dios es quien obra en la convicción del incrédulo. El Espíritu Santo trabaja y hace su obra de convencer de pecado, de justicia y de juicio. En el versículo 14, notemos los detalles. Luego se acercó y tocó al féretro. Él hizo algo que el judío religioso tradicionalista nunca hubiera hecho. Tocar algo que de alguna manera estaba contaminado por la muerte. Sin embargo, Jesucristo no tiene miedo de ser contaminado. Recordemos cuando Él se acercó al ciego. Hizo lodo con sus dedos y lo tocó. También Él tocó al leproso que le dijo, quiero ser limpio. Y Jesucristo no se contaminó. Noten que el hecho de tocar el féretro era algo tan inusual que los que los llevaban pararon. La caravana de la muerte se ha detenido y aquel que es la resurrección y la vida va a obrar un milagro. No hay preparación anticipada, todo sucede de manera muy sencilla. El maestro con voz firme explica, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar y Jesús dice que lo entregó a su madre. Al parecer los judíos no usaban ataúdes como nosotros en la actualidad. Las Escrituras no nos dice qué dijo el joven, ni lo que vio en esas horas que estuvo bajo el poder de la muerte.
Cuando he tenido la oportunidad de comentar sobre este pasaje, yo he dicho que lo primero que supongo que este joven dijo fue lo que dice la mayoría de las personas cuando se despierta de un desmayo o de un estado de inconsciencia. ¿Dónde estoy? ¿Verdad que sí? Ahora usted, imagínese cuál habrá sido la reacción de este joven cuando le dijeron que estaba en camino al cementerio para ser reenterrado. ¿Puede imaginarse usted la reacción que debe haber tenido este joven al enterarse de eso? Notemos que la Escritura dice, lo entregó a su madre. La palabra de Dios guarda silencio ante una escena sin duda tremendamente conmovedora. Los ojos de todos los que estaban presentes no lo podían creer. El joven está vivo. El maestro se lo entrega a su madre. Ella lo toma, lo abraza, lo besa, le dice, mi hijo está vivo. Creo que de corazón alababa a Dios por esta misericordia. También dice la Escritura que muchos tuvieron miedo, pero que otros alababan a Dios. Quizás exclamaban, ¡viva Jesús de Nazaret! Mis hermanos, qué precioso es para nuestros corazones el saber que un día los féretros de los creyentes quedarán vacíos. ¿Por qué le digo esto? Miremos lo que dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, el versículo 14 y 15. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron. Esta es una palabra que nos debe llenar de mucha alegría. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra. Gracias por esta enseñanza que nos has dado. Sabemos, Señor, que actualmente tú sigues haciendo milagros, que actualmente tú también te compadeces con cada uno de nosotros. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Amén. El sordo y el ciego